ven, ven, ven y pruebas. Cuán bueno es el Señor, ven, ven, ven y prueba. Cuán bueno es el Señor, de los temores me librará, de los problemas me levantará, hacia el día me guiará, su brazo fuerte me sostendrá, en él tendré felicidad y en su presencia nada me faltará. Ven y prueba. Esto es para la honra y gloria de Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Les mandamos un cordial saludo desde la ciudad de Chihuahua, desde el templo de Monte Sinaí. De igual manera esperamos que las bendiciones de nuestro Dios los acompañen a cada uno en sus hogares, hermanos, invitándolos a que nos acompañen en el culto de este sábado. Bendito Padre Celestial, tú que moras en lo más alto de los cielos, Padre, estamos agradecidos contigo porque podemos ver tus bendiciones a lo largo del día, Padre, con nosotros, porque podemos ver cómo estás con cada uno de nosotros, porque a pesar de esta situación, Padre, que estamos pasando, podemos ver que a pesar de que estamos lejos, seguimos estando juntos, juntos como hermanos, Padre. De igual manera, te quiero pedir por cada una de las personas que están en sus hogares alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios junto a nosotros, Padre. De igual manera, pidiéndote por cada una de sus vidas. Te pedimos, Padre, por la iglesia de Dios, que tú nos sigas bendiciendo y nos sigas dando esa fuerza y esa fe, Padre, para poder seguir en tu camino. Te agradecemos, Padre, y te pedimos un perdón por nuestros pecados, porque realmente sabemos que no somos merecedores de estar aquí, mas es por tu misericordia que tú nos has elegido como tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
103, 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Es un placer y un gusto volver a estar entre ustedes y poder compartir ahora en esta ocasión la lección de la escuela sabática. Pero permítame, hermano o hermana, hacerle el siguiente énfasis en la invitación. Desde hace muchos años, hermanos, solamente hemos aprovechado estos momentos de estudio como un método gradual y progresivo que lo que es la escuela sabática, lo cual por eso le invito a poderlo aprovechar al máximo y formarse en medio de todo ello. Especialmente, hermanos, hoy, hermanos, poder dar gracias a Dios por el centenario de nuestra iglesia, recordando que son 100 años de gracia, pero sobre todo el replanteamiento de nuestra misión para de esta manera, hermanos, poder dar respuestas favorables, hermanos, a la iglesia del futuro, el cual, hermanos, pues creo que en nuestras manos está el poder de dar respuesta a las siguientes generaciones. La lección que nos conlleva este día, hermanos, lleva por título La misión en tiempos de crisis. Y como lecturas bases tiene Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2 y Lucas capítulo 10. Dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el capítulo 10 enseguida, pues es todas las potestades y todas las cosas que dio solamente Jesucristo a sus discípulos, es decir, a nosotros, los continuadores, hermanos, de su obra. Y si bien es cierto, hermanos, el énfasis de esto es el énfasis en la crisis, pero dice aquí el texto bíblico, precisamente tomado de Lucas capítulo 10, versículo 3, dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto, hermanos, nos habla de la calidad de la misión. Aún, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos que quizá de incertidumbre, el Señor nos sigue enviando a hacer la misión de la iglesia. Objetivo de la lección, dice: comprender diferentes maneras de vivir en tiempos convulsionados y desafiantes para la iglesia, atendiendo el llamado de la misión a fin de tomar acciones que ayuden a la realidad de nuestra crisis actual. Esto, hermanos, es lo que la escuela sabática, de una u otra manera, serán las respuestas que nos proveerá, hermanos, en esos momentos, y asimismo, hermanos, sentirnos animados a seguir continuando con la misión. La introducción dice de la siguiente manera: la historia de la iglesia en todos los momentos, hermanos, que ha aparecido, siempre se ha desarrollado en medio de las crisis humanas. ¿Por qué, hermanos? Porque los que formamos la iglesia somos seres humanos, personas comunes y corrientes, y como tales también sufrimos las consecuencias de los movimientos políticos, sociales a nuestro alrededor. Pero en todo ello, hermanos, debemos entender que la iglesia debe ser un centro, hermanos, de respuestas, o la misma sociedad debe mirar hacia la iglesia como una alternativa para poder encontrar en ella una luz en medio de todas esas circunstancias. Recordemos, hermanos,
que precisamente la tendencia humana es al pecado y la maldad, y por lo tanto son a caminos de muerte. Entonces es allí, hermanos, cuando la posición de la iglesia se da para poder infundir aliento, motivación y un mensaje diferente al que la gente está acostumbrada a ver y al que la gente está acostumbrada a vivir, y quizá para ellos no haya ninguna otra opción. Sin embargo, la iglesia, el mensaje de la iglesia, el Señor de la iglesia y nosotros como sus discípulos y representantes de Cristo Jesús podemos abarcar en medio de todo ello. La historia de la iglesia es de nuestro encuentro con Dios, el Dios hombre encarnado en Jesucristo. Dios que sigue buscando hasta el día de hoy a través de la misma fragilidad de lo humano. ¿Por qué, hermanos? Dice: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1, 27 y 28 de nuestra Biblia. El Señor mismo le dijo al apóstol Pablo: porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Es allí, hermanos, donde radica la fuerza de la iglesia, en la dependencia total de su Señor, pero sobre todo en permitir que Dios haga la obra. Cuanto más débiles nos sintamos ante la presencia de Dios, más fuerte será su Espíritu en nosotros, y más fuerte entonces será el impacto que demos hacia las personas. En los momentos más crueles y álgidos de la historia y de la vida humana, la iglesia ha sido potenciada y dirigida por el Espíritu de Dios, dándonos habilidad y capacidad para sobreponernos y convertir las crisis en oportunidades para la predicación, el crecimiento y la multiplicación. Podría resumirse en que se nos ha dado el conocer a un Dios bueno en medio de un mundo malo. Así fue durante la persecución de los cristianos, a partir de la muerte de Esteban, como en la persecución en tiempos de Nerón y otros emperadores romanos, y hasta nuestros días. En la persecución que han sufrido, hermanos, nuestra iglesia en los estados de Chiapas y Oaxaca, por mencionar solamente algunos ejemplos, porque dice la palabra: mas cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia. Hoy, hermanos, estamos siendo llamados, dadas las circunstancias contextuales, a realizar nuestra misión como cristianos en un mundo pandémico, pero no solo de virus, sino de pecado. Pecado estructural que cala fuerte y corroe las estructuras sociales, políticas, económicas, educacionales en nuestro país, lo cual tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer algo por nuestra patria, por México, y eso implica, además de solamente orar por él, realizar acciones con mayores implicaciones, la cual de una u otra manera, hermanos, podrán ser respuestas valuables ante las circunstancias que poco a poco nosotros estamos enfrentando día a día. Yo le pongo de principio un reactivo y le comento, porque en la aplicación del tema nos daremos cuenta entonces cuál fue el proceso de esto que hemos vivido y cómo serían las áreas de oportunidad que tendremos que aprovechar en estos momentos para emitir un tipo de respuesta, hermanos. ¿Cómo identificar, hermanos, estos tiempos, lo cual pareciera de incertidumbre, pero que puede ser el mejor momento para poder predicar la palabra o poder hacer la misión aún más visible hacia las personas, y que el reino de los cielos y toda su justicia pueda ser partícipe juntamente con ellos? Muy bien, hermanos, después de esta introducción breve, vamos a llevarnos el análisis del tema e ir desarrollando el estudio de la misma escuela sabática. Como primer punto, hermanos, tenemos que la misión de la iglesia en tiempos de crisis se lleva en medio de despojo y de celeridad. Dice el texto bíblico de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ese es el texto clave. ¿Por qué, hermanos, en medio de celeridad y en medio de despojo, hermanos? Debemos entender, hermanos, que el camino nunca ha sido fácil. Precisamente dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. Dice, los lobos no esperan. En cualquier momento buscarán poder devorar a las ovejas. Y de una u otra manera, en un mundo convulsionado y violento, pues tendremos que enfrentar esas situaciones. Celeridad. La palabra indica ir de aldea en aldea. Donde os den saludo de paz, ahí posad. Y si no fuera así, entonces sacudirse los pies a la entrada de las aldeas y seguir a la otra aldea, pero siguiendo predicando el evangelio. Pero en la casa donde se den paz, ahí reposad y ahí quedar para que pueda enseñar la palabra de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, como enviados, debemos entender que debemos romper nuestra comodidad, debemos romper nuestras rutinas, debemos romper, hermanos, aquello, hermanos, que nos haga detenido durante mucho tiempo. Miren, hemos sido una iglesia que hemos estado durante mucho tiempo en nuestros templos, en nuestra banca. Por eso no es extrañarse, hermanos, que estamos batallando un poquito con llevar la experiencia de fe y de espiritualidad fuera de nuestro templo y que estemos extrañando estar en él, donde cantamos, donde alabamos. Pero, hermanos, ahora el desafío y el reto como iglesia es esa experiencia de fe, traerla a nosotros mismos y a nuestra casa, pero a la vez compartirla con las personas. Es decir, olvidar un poco el templo, hermanos, porque durante algún tiempo más pues no lo tendremos abierto. Dios sabe hasta cuándo podamos tener apertura del mismo, pero mientras tanto, hermanos, debemos buscar la manera que la misión siga siendo la misma, el llevar el reino de los cielos a las personas y las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús, porque nos ha llamado a todo ello, hermanos. Dice, además de la misión encomendada por el maestro, exige de renuncia, dice, y celeridad. No llevéis, es decir, el dueño de la obra, hermanos, el dueño de la misión, no se envía sin equipaje, dice aquí la escuela sabática. Nos manda sin carga alguna. Pero en ello, hermanos, está el poder experimentar la asistencia total de Dios. Es decir, no te detengas tampoco, no pierdas el enfoque de lo que debes hacer. No podemos hacer misión distrayéndonos cada vez más, que nos llega un mensaje al celular, ni dependiendo de si las condiciones son favorables al 100%. Puede comentar, hermano, entre ustedes, cómo podemos hacer que esa misión no se detenga, hermanos. Cómo podemos hacer que esa misión no esté de una u otra manera condicionada por las circunstancias. Cómo hacer que esa misión continúe el día de hoy, que la gente siga disfrutando de los bienes de la familia, de los bienes de su trabajo, pero también de la paz que solamente Dios sabe dar. ¿Cómo puede usted, hermano o hermana, sembrar sin detenerse? Y obviamente, hermanos, con la debida precaución, aquellas personas que de una u otra manera en esos momentos están cayendo en ansiedad, en depresión, en desesperanza, en cosas que no están por del todo resueltas en ellos. Recuerda, hermanos, la gente vive, hermanos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Usted y yo tenemos a ese Dios que ha sembrado nuestra fe, y por lo tanto en nuestra fe tenemos una esperanza de que esto, hermanos, va a cambiar, y que lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, no solamente es una condicionante, sino estamos esperando algo mucho mayor, la manifestación más grande del reino de los cielos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Avanzar, hermanos, en medio de la obra
requiere madurez y requiere fortaleza, hermanos. No perder la visión de la tarea encomendada, el proseguir al blanco, sabiendo quién ha prometido todas las cosas, el poder continuar sin ningún tipo de distracción o pensando que no va a ser posible, hermanos, cumplir con la misión, pudieran ser distractores u obstáculos, hermanos, que pudieran detenernos, hermanos. Hermanos, esta pandemia no es motivo, sino todo lo contrario, hermanos. Creo que es un momento difícil, pero es un momento en el cual la gente está vulnerable, susceptible y sensible al mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras escuchan las noticias de que están aumentando las muertes y no viene una vacuna, finalmente Dios tiene una opinión distinta al respecto. Claro, no vamos a engañar a la gente de ninguna manera, solamente estaremos alimentando su fe para que las nuevas personas busquen de sí mismo aquellos valores del reino, como son la paz, la tranquilidad, el gozo y todo aquello, hermanos, que ellos puedan sentirse realizados, para de esa manera buscar a Dios de todo su corazón. El segundo punto, quiero enlazarlo con ese texto bíblico que dice: id. La orden o la indicación de parte de nuestro Dios es ir, hermanos. Salir. Romper esa parte, hermanos. La palabra apóstol quiere decir enviado. La palabra seguidor desprende de discípulo, alguien que camina. Discípulo principalmente se atribuye a los que andan con Jesús, a los que deciden abrazar la fe cristiana, pero sobre todo abrazar la obra que Él ha encomendado. Vayan, caminen, busquen. Son verbos que de una u otra manera están dados a los discípulos para cumplir con la misión. El envío, hermanos. Quiero recordar un poquito con ustedes el libro de Isaías. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré? Dice la palabra, ¿verdad? 6 de Isaías. Entonces Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Yo iré. Si analizamos la persona, quizá Isaías, él tampoco cuenta con las condiciones adecuadas para ir a hacer o elaborar la misión de Dios, ya que el principal obstáculo, hermanos, es que hay gente que es religiosa y está entregada a idolatría y cosas semejantes, y también está lejana de Dios, pero sobre todo lo más grave es que tiene los oídos cerrados, los ojos cerrados, son ciegos y hay cosas que no pueden ellos palpar por sí mismos a pesar de ser conocedores de Dios. Sin embargo, hermanos, el mismo mensaje para nosotros es ir. Dios nos envía. Para muchos de nosotros el envío podría parecer una opción. Sin embargo, hermanos, esto es un mandamiento o una orden que se da a todo discípulo de Jesucristo que pretende seguir la fe del Señor y que ante todo quiere hacer la misión de nuestro Dios. Pero ¿cómo ir, hermanos? Una de las lecciones, hermanos, que podemos aprender de toda circunstancia es que la iglesia debe salir de su zona de confort, de su comodidad, de su rutina, incluso, hermanos, de aquellas posturas tradicionalistas que quiero quizá enfatizar en ello un poquito. Han sido verdades dichas en muchos púlpitos por muchas personas, pero muchas veces carecen de sentido bíblico, es decir, o una interpretación seria de ello. No quisiera ahondar en ello, pero solamente mencionar que han sido factores como por ejemplo que no podemos acercarnos a gentiles
Y esto, hermanos, ha hecho mucho daño a la iglesia en todo tiempo, hermanos. Pedro lo experimenta en sí mismo y Pedro lo ve como una oportunidad de crecimiento, y el Espíritu Santo se lo revela cuando va a la casa de Cornelio, siendo él un judío religioso, ahora convertido a Cristo Jesús. Cristo Jesús lo transforma, lo convierte, y ahora va a la casa de Cornelio con el discurso que él no debe llamar a nadie ni impuro ni inmundo, solo por ser el judío, y Cornelio ser un griego, cuando el mensaje del evangelio era una cuestión de predicar hacia los demás. Eso, hermanos, o como solo un ejemplo, pues no ha sido benéfico para nosotros. Esas tradiciones o esos textos mal interpretados o esas cuestiones, hermanos, solamente han sido un obstáculo. Otro más, hermanos, quizá solamente en sábado, solamente en el templo, solamente con los hermanos, siempre buscar hacer el bien. El bien, hermanos, la misericordia y la misión hoy están buscando campos o escenarios aún más relevantes que el mismo templo, la misma iglesia, lo que son la gente a los que nosotros llamamos de fuera, a los que llamamos sin Dios, o usamos otro tipo de calificativos para con ellos. El envío, hermanos, es el mismo. La misión demanda salir, ir, buscar, encontrar, romper esa idea de que solo ciertas personas somos una comunidad salva en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, y con ello, hermanos, los dones. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos los dones. Las personas, hermanos, a las que nos alleguemos van a ser personas depositarias de ese Espíritu Santo y esos dones que hay en nosotros. Miren, la semana pasada hablábamos en el culto de oración acerca de los milagros que hacía Jesús. Y la mayoría de ellos, hermanos, son milagros que hace a favor del prójimo, sanándoles, limpiándoles, levantándolos, devolviéndoles la vista, haciéndolos hablar, expulsando demonios, quitando enfermedades. Pero posteriormente a la ascensión de Cristo Jesús, ahora los discípulos en ellos mismos están y pueden experimentar el mismo poder que en la potestad de Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo dejó en ellos para poder hacer lo mismo. Capítulo 3 del libro de los Hechos dice que yendo Juan y Pedro a la hora del culto de oración o la hora de la oración, como era su costumbre, ven que hay un hombre que es cojo de nacimiento y él está siempre en ese lugar pidiendo que las personas se apiaden de él y tengan misericordia y le den dinero. Sin embargo, aquí van a ejecutar parte de la promesa y el gran poder de Dios para hacerlo. Algo habitual, hermanos. Algo que era su costumbre personal de ellos como judíos. Pero en ese momento empezará a ejercer el poder de Dios. Otra ocasión que la gente pedía, hermanos, que la sombra de Pedro tan solo pasara por ellos para ser sanados. Y muchas otras cosas, por ejemplo, Ananías sanando a Saulo de Tarso de su enfermedad, enviado por el Espíritu del Señor para ello. Y muchos otros ejemplos que no solamente ahora Jesús tenía, sino ahora ese poder habita, hermanos, en los discípulos del Señor. Es decir, lo eterno, lo majestuoso, lo sobrenatural de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, ahora habita en cada uno de los hijos de Dios y tienen la misma potestad y tienen el mismo espíritu, hermanos, para hacer las mismas cosas que el Señor hacía solamente. Es tiempo, hermanos, de multiplicar nuestros talentos. Si no, hermanos, hasta los talentos que tenemos nos serán quitados si no los ponemos en plena y completa práctica. Estos años, hermanos, hemos sido una iglesia apacentadora de nosotros mismos. Hermanos, esto no es malo, hermanos. Sin duda alguna no es malo. Ayudamos al prójimo, dice, principales a los domésticos de la fe.
hacemos hermandades y amistades, hermanos, dentro de la iglesia, no es malo. Convivimos con nuestros semejantes en la iglesia, con los que comparten nuestra fe. Ayudamos a esto, a cada uno de ellos en lo que podemos siempre, oramos por ellos, nos asistimos. Y lo cual no es malo, hermanos, de ninguna manera. Sino, dice la misma palabra, que no hacéis lo mismo los gentiles cuando les dice Jesús que cada uno de ellos dan o hacen el bien a quien se los puede devolver. ¿Acaso ningún hermano lo podrá hacer, hermanos? ¿O se sentirán en deuda con nosotros por haber recibido misericordia de parte de nosotros? El envío, hermanos, tiene que ver con hacer partícipes a la gente de lo que nosotros somos partícipes. Estaba escuchando una analogía y una reflexión. Dice este varón que llega un hombre a una panadería y el dueño de la panadería es un hombre cristiano. El dueño de la panadería es un hombre que tiene posesiones. Y este hombre con hambre le dice, oye, ¿me puedes compartir un pan? Le dice, ¿cómo solo un pan? Te voy a explicar cómo es que hacemos este pan único en su calidad en todo lo que es nuestro país. Y este pan lleva tales ingredientes, lleva tantas horas de cocción, lleva tantas horas trabajo de hombre, por eso es un excelente pan. Y le dice, oiga hombre, ¿me podría regalar un pan? Es que tengo hambre. Oh, pero espera un momento, dice, te voy a mostrar cómo este pan es cocido en nuestros hornos de última tecnología para que llegue a este punto de cocción que lo hace delicioso al paladar, y lo pasa a los lugares donde están los hornos. Y este hombre empieza a ver, mira que este pan es cocido a tantos grados centígrados, en calores da el material y todo eso. Oye, dice, pero no vas a dar ningún pan. La iglesia, hermanos, durante mucho tiempo quizá nos hemos pasado explicándole a la gente, hermanos, cómo es que el evangelio, hermanos, por medio de la palabra ha sido el proceso de nuestra vida, pero pocas veces le hemos dado un verdadero evangelio de paz hacia la gente. El ser enviado, hermano, implica que debemos poner en práctica, hermanos. Cuando hay una salida de la zona de confort, hay crecimiento. Cuando hay crecimiento, hay compromiso. Cuando hay un compromiso, entonces debe haber disciplina, y ante todo eso nos hace totalmente y altamente productivos para el reino de los cielos. El Shalom, hermanos, ese estado de paz que pocos quizá disfrutamos, el bienestar, la plenitud interna y externa, es decir, con uno mismo y con los demás, no se agota, ni se acaba, ni se gasta, sino que alcanza hasta para aquellos que gritan desesperadamente con sus vidas, porque aún la puerta está abierta, no se ha cerrado, aún, hermanos, en este asunto hay lugar. Una visión a dar respuestas a las diferentes problemáticas del mundo es urgente, ya que cada vez, incluso en nuestras comunidades, se hacen presentes en nuestra realidad. El envío, hermanos, conlleva ir, llevar, orar, desprenderse. Son palabras que buscan la realidad de la presencia de Dios en la gente. Ya no es solamente una fe de templo, ya no es solamente una fe teórica, o una fe sapiencial, o una fe racional. Ahora la gente busca ver quién es Dios. Porque déjenme decirles algo, hermanos. Por ejemplo, supongamos, recordando un poco allá de las favelas en Brasil, ciertos políticos se levantan como mesías, y podría ser una realidad en nuestro país. Y si la gente tiene hambre, ese político les lleva alimento, entonces ese político se puede volver su Dios.
o se puede volver su redentor y por lo tanto esa gente poderle rendirle pleitesía. También podemos ver, por ejemplo, cuando la gente tiene necesidad de alguna circunstancia y la persona cercana a ella le provee, esa persona puede convertirse en su Dios. Pero nosotros, hermanos, que tenemos, hermanos, a ese Dios verdadero, lo podemos hacer visible y palpable entre las personas. El envío precisamente consiste en esto. Dice la palabra, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Juan 3:3. Y el apóstol de los gentiles lo dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Eso, hermanos, es cuando uno apropia el mensaje y procura que ese mensaje a la totalidad permee la vida de las personas. Hermanos, usemos nuestras habilidades, usemos nuestros conocimientos, usemos nuestros dones, cualquiera que esto sea, a favor de la misión. El tercer punto, hermanos, del análisis de este tema, comiendo y bebiendo lo que os dé. Uno de los miedos, hermanos, a cumplir con la misión es la provisión. Entre más invierto tiempo en la obra, menos gano en mi familia, y eso me metería en problemas económicos y la provisión de los mismos, quizá piensan algunos. El misionero o misionera, y todos estamos llamados a hacerlo, llevar la paz que la iglesia de Jesús puede y debe generar, la de la compasión, la de la comunidad de la vida, la paz de bienes y de destino con todos los hombres sin distinción alguna de clase, la paz de la solidaridad y la alegría que de ella nace. Creo yo, hermanos, cuando somos enviados, el dueño de la obra, hermanos, nos lleva con lo necesario y Él nos dará lo necesario. Yo creo, hermanos, que este es uno de los puntos más álgidos de la fe. Después de lo que es la celeridad, después de lo que es el despojo, después de lo que es el envío. Imaginarse, hermanos, como aquel Abraham que recibe una promesa y le dice que solamente camine y que espere hasta el momento en que Dios le diga detente y aquí harás una gran nación en tu tierra y con tu parentela y con tu descendencia y tendrás ganados y tendrás grandes cosas. Yo creo que principalmente Abraham no se fue por los ganados ni las añadiduras, él se fue por la promesa. Y aun cuando la promesa, hermanos, parecía de manera contraria de una descendencia, siendo su mujer estéril, como lo dicta la palabra, creo que él pudo entender que algo más grande de Dios había, pero él siguió caminando. Y más aún cuando se cumple la promesa, el mismo Dios le pide que sacrifique a su propio hijo. Entonces, en ese momento, hermanos, podría entonces dar terminada su descendencia. Sin embargo, Abraham no caminó en las añadiduras, sino caminó en las promesas de todo ello. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, a ellos les has dado grandes cosas, y nosotros que hemos dejado nuestras tierras y aquello que teníamos, para nosotros ¿qué hay? Y les dice Jesús, a ustedes les será dada potestad de juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, algo más grande aún que solamente los demás tenían. ¿Nos da miedo, hermanos, el saber que el día de mañana, hermanos, no podamos caminar por falta de operatividad económica, hermanos? O invertir valiosas horas de nuestro trabajo. Quizá, hermano, a estas alturas, mucha gente diga, oh no, quizá ahora que me jubile o tenga tiempo, pero es tiempo de producir. El Señor, hermanos, nos indica y nos enseña que solamente Dios puede proveer y suplir todo tipo de necesidad. El poder comer y beber lo que nos den
es, hermanos, recibir de la gente el amor por la gratitud, hermanos, de haber llevado un mensaje favorable a sus vidas. El poder recibir, hermanos, esa bonita acción de haberle usted animado, quizá en el momento que él más lo necesitó, o quizá cuando halló una respuesta que quizá no había encontrado en ningún otro lugar, pero el Señor lo utilizó usted, hermano, para llevar ese mensaje. Confiar en la provisión de Dios, confiar en que el Señor dará lo necesario y añadirá lo necesario a nuestra mesa, a nuestro calzado, a nuestro vestido, a nuestra familia, por cumplir la misión, es un desafío muy grande para nosotros. Hermanos, Él es el dueño de toda la obra. Él es quien puede, hermanos, también proveer lo necesario para nosotros mismos. Y quizá, hermanos, cuando comenzamos a hacerlo y comenzamos a desarrollarlo, hermanos, aún en los tiempos más difíciles, entonces sabremos que el dueño de la viña puede proveer de tanto las herramientas como el conocimiento, como el alimento, como las provisiones necesarias para que el Señor obre favorablemente, tanto de manera interna hacia nosotros como discípulos, pero también de manera externa hacia las personas. Dios provee para uno y Dios provee para bendecir a aquellos que tienen necesidad. Porque, por ejemplo, hermano, quizá usted pueda, y bueno, la enseñanza de Cristo Jesús es esa. Dice, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Yo puedo decirle, si usted tiene 2 panes, dele un pan al que no tiene. Finalmente, hermanos, tomando quizá también el ejemplo de la viuda de Sarepta, dijo ahí con el profeta Elías, que llega y le pide que le dé de comer. Y esta mujer lo primero que hace, dice, Señor, por mi Dios que vive, que lo que tenemos solamente es un poco de harina y un poco de aceite, hacerla una masita, cocer unas tortitas en las brasas, y es el último alimento que mi hijo y yo comeremos, y solamente después hemos de morir. La Biblia, la palabra de Dios, versa y dice, hermanos, que después de que lo dio al profeta, no le faltó, hermanos, alimento a aquella mujer, ni le faltó la provisión de Dios por habérselo dado al profeta. Si usted, hermano, lo comparte a aquellas personas, tanto el mensaje como la palabra, como sus provisiones, no faltará absolutamente nada en su hogar, en su casa y para los suyos. El Señor es bueno, el Señor es bondadoso y sabe que cuando lo hacemos de corazón, sabe que vamos a tener grandes recompensas, y aún así su promesa, hermanos, es algo visible y palpable en nosotros. Fíjense, otra de las cosas que cuando nosotros bendecimos a Dios, la gente espera que nosotros lo sigamos haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos una bendición cercana a Dios. Que el Señor nos provee de manera directa a nosotros, hermanos, y en ello podemos experimentar la cercanía de nuestro Dios. El punto número 4, hermanos, de este análisis lleva como título Misión en un contexto difícil. Quiero llevarlos, hermanos, a que apreciemos 2 escenarios, hermanos, sobre algunos orígenes. El primero de ellos es la creación. Justo como lo dice la palabra, en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero gracias a la palabra tan solo emitida de nuestro Dios, ese desorden y esa vaciedad tuvo orden y tuvo un propósito. El caos tiene orden, y ahora lo que tiene orden es bueno en gran manera. El segundo de ellos lo encontramos en el nacimiento de la fe cristiana, y con ello, hermanos, el nacimiento de la iglesia. Si analizamos los evangelios con el libro de los Hechos de los Apóstoles,
observamos un clima caótico. Por una parte, un imperio que está dominando, y es un imperio totalmente destructor, opresor, sangriento, pero en medio de todo ello, hermanos, está creciendo la fe cristiana y está naciendo la iglesia. Está saliendo discípulos que se niegan o pretenden no servir a los principios del César, sino están buscando cumplir con la voluntad de Dios. Y el mensaje de Jesús trascendental es ese: cumplir con la voluntad de Dios. El César, en los tiempos de Jesús, era una persona muy temida, pero él fue presa de ello por culpa de los judíos, al ser encontrado según sus principios como un blasfemo y merecedor de muerte. Pero, hermanos, posteriormente el mismo imperio manda a matar, hermanos, a todos aquellos quienes se adhieren a la fe cristiana. Tenemos un hombre llamado Nerón, hermanos, que hace gran despojo y destrucción y mortandad hacia los cristianos, y posteriormente de quien escribe el revelador Juan allá en el libro del Apocalipsis acerca de Domiciano, el cual hará, hermanos, grandes cosas, calificándolos como bestia, calificándolo como un animal, como alguien que vendrá a hacer mucha destrucción y devorará a la fe cristiana. Eso por un lado del imperio. Por el otro lado, hermanos, también, hermanos, está aquellos religiosos quienes son incapaces de demostrar a un Dios fuera de sus rituales, con amenazas, con opresión, tributos exagerados y gente pobre aún más empobrecida, gente que no puede ser parte de su élite, gente que no puede ser parte del dominio que ellos tienen y solamente son el único poder religioso que pueden ellos mirar, y los demás no pueden serlo por no pertenecer a esa tribu, a esa raza, a esa religión, a ese mundo de príncipes que solamente ellos profesaban. Entonces, estas circunstancias, en medio de todo ello, hermanos, es como nace, hermanos, lo que es la iglesia y la fe cristiana. En medio de todas las circunstancias, en esos tiempos difíciles, hermanos, y caóticos, el Señor está obrando por aquellos que están sufriendo, aquellos que están perdiendo, aquellos que están siendo oprimidos o que son llevados a muerte, tengan una esperanza distinta a lo que ellos tenían en ese momento, tanto en la parte política como en la parte religiosa. Ese Jesús, el cual se demuestra, va a empezar a hacer reales todas las verdades que eran desde un principio, ahora en las personas y en los discípulos de Jesús. Analizando el texto del envío en Lucas, es un contexto difícil, no es muy prometedor. Los lobos no esperan. Jesús les advierte a sus discípulos de lo que les puede esperar. Aunado a ese entorno, en el capítulo 9, Jesús anuncia su muerte, su misión, que es un modelo para todo cristiano, pero que no tiene un final sencillo ni cómodo, mucho menos debería tenerlo necesariamente para nosotros. Una vez, hermanos, cuando el Maestro es bajado de la cruz y es llevado al sepulcro, toda esperanza, toda perspectiva, todo anhelo, toda aspiración, hermanos, quizá de los discípulos mal interpretada, queda ahí. Aquella mujer que había pedido que uno de sus hijos, cuando Jesús estuviera en su reino, entonces los entrara uno a su diestra y otro a su siniestra, ahí acabó. La muerte del Maestro significaba el final para ellos de la misión, pero lo que ellos no sabían
que faltaba algo por cumplir aún más adelante, que era su resurrección. Él no podía quedarse en la cruz, ni podía quedarse en el sepulcro, porque entonces ese mensaje no tendría ningún sentido. Probablemente, al igual que nosotros, hermanos, las cosas o sus ojos de ellos estaban puestos en las cosas terrenales que nos rodean y no les permitían ver más allá de lo que el Señor había prometido, y esperaba que ese mensaje ellos lo abrazaran y que esa eternidad, que esa trascendencia con vencer la muerte pudiera ser posible en todos los demás. De tal manera que cuando Jesús aparece a los discípulos, cuando están cabizbajos, están tristes, no pueden creer que sea Él, porque el Maestro había muerto, y con ello toda esperanza. El anunciar su muerte, o el que alguien anuncie su muerte, puede ser el final de todas las cosas, y entonces el final de la esperanza y el final de todas las aspiraciones. No obstante, hermanos, contamos con un shalom, su paz, su apoyo y su presencia. Jesús nos dijo a todos sus discípulos, ahora nosotros siendo parte de ellos: la paz os dejo y mi paz os doy, no como la que el mundo da, yo os la doy. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón y no tengáis miedo. Juan 14:27. He aquí, dice después, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. La garantía de su fortaleza, la garantía de su espíritu y su presencia a diario, aquellos que buscamos cumplir con la misión de nuestro Dios, es lo que hará que podamos caminar en un mundo en el cual podemos ver circunstancias adversas, y de pensar, hermanos, que esto es imposible de hacer, podemos hacerlo. Un valle de huesos secos, que no tienen vida, que tan solo por ser usado por el Señor puede florecer, y en él haya discípulos, haya gente que le siga. Aún con todo ello, las circunstancias adversas, el Señor con su poder y su palabra puede hacer que esto sea posible. La aplicación, hermanos, ahora viene a desafiarnos a esa realidad, hermanos, que buscamos dar hacia las personas. Hemos visto y analizado, hermanos, por ejemplo, en el punto número 1, que esta misión es de despojo y celeridad, es decir, hacerlo lo pronto posible sin que nada nos lo impida. Número 2, que somos enviados a la misión de la iglesia. Número 3, que la provisión de Dios es para nosotros. Y número 4, que esta misión se puede realizar en tiempos difíciles. Ahora, la aplicación. Yo le voy preguntando a usted, hermanos, ¿creen que sea posible esto? Pero no solamente creer dudando, sino pensar que esto ocurrirá, en que nosotros podemos hacer grandes cosas. Miren, hablaba yo acerca de aquel hombre que se encontraba a la entrada del templo. Estos hombres, Pedro y Juan, yendo a una situación habitual para ellos, que era la hora de la oración, yo digo que anteriormente se habían topado muchas veces, pero esta ocasión dice que lo ven y que él les tira la mano para que ellos le dieran. Pero lo que ellos dicen es: ni oro ni plata tenemos, pero de lo que tenemos te damos. Y dicen que este hombre es sanado, es incorporado, se pone en pie, se pone a saltar y alaba el nombre de Dios al mirarse sano. Entonces, no es poca cosa lo que existe en nosotros. Hay algo más que el Señor ha provisto en nuestras vidas, que lo hemos abrazado,
que lo hemos creído, que lo hemos buscado, por ello vivimos, en ello nos desarrollamos y en ello, hermanos, en esa esperanza hemos de morir, siempre buscando alcanzar la gloria eterna. Dice la aplicación: terminando la pandemia, ¿qué cree que podemos hacer por nuestro entorno como iglesia? ¿Cómo impactaremos? ¿Qué mensaje les daremos? ¿Cuál será nuestro discurso o nuestros argumentos al regresar a nuestros centros de reunión? Probablemente en la comunidad donde usted pertenezca ya no vea gente que usted conocía antes. Probablemente quizá ya no regresen hermanos tampoco. Pero ¿cuál será ese mensaje si el Señor le permite regresar? ¿Qué podría hacer usted en particular por su prójimo que no es parte de la iglesia de Dios después de esta pandemia? Establezca 2 retos o desafíos a cumplir en su escuela, trabajo, vecindario y compártalos con la iglesia. Hermanos, todos los objetivos deben ser reales, concretos y medibles. Es decir, yo puedo decir ahorita voy a hacer tantas cosas y me lleno de ilusiones, pero si son inalcanzables o no pongo diligencia y sobre todo seguimiento a ellos, entonces pues no lo podré lograr, ¿verdad? ¿De qué manera, hermanos, nuestra iglesia local podría mejorar su misión a los no creyentes en un contexto de crisis como el actual? Mire, hermano, la gente está ahorita temerosa en un ambiente de muerte, de enfermedad, de desesperanza, de falta de empleo, de falta de oportunidades, de pensar que esto no va a terminar, de pensar que esto puede alargarse durante mucho tiempo y quién sabe qué vaya a pasar. La gente está cayendo en depresión, está cayendo en ansiedad, está cayendo, hermanos, en desvalorización personal, hermanos, y eso va poco a poco disminuyendo los ánimos de las personas. Yo digo, hermanos, que este es el momento que debemos aprovechar como iglesia, que la gente se encuentra vulnerable, susceptible, pero sobre todo perceptiva, hermanos, al poder de la palabra. Es decir, usted llevará un mensaje distinto al que ellos están viviendo, porque ese mensaje ha impactado su vida. Ese mensaje en usted ha tenido un sentido y le ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Qué debemos hacer? Quizá quitarnos los prejuicios que tenemos muchas veces, quizá de considerarnos como intocables o exclusivos solamente de la salvación, sino pensar en la salvación de los demás, sino aún pensar todavía que ellos pueden ser, hermanos, alcanzados por la gracia, hermanos. Esos prejuicios deben ser quitados de nosotros. Pedro, un religioso judío, lo pudo experimentar en casa de Cornelio, un gentil, dice, un griego. Al final de cuentas, como resultado, hermanos, de la visión del manto, como resultado de habitar en casa del curtidor de pieles y como resultado de ir a resucitar a aquella jovencita que falleció, él llega a la conclusión y dice que a nadie y a ninguno debe llamar inmundo ni común. Es quitarse los prejuicios de que toda la gente es merecedora, hermanos, para la salvación y buscar que ellos sean partícipes de esa paz y tranquilidad que nosotros hoy disfrutamos en presencia y compañía diaria de nuestro Dios. ¿Con qué herramientas, hermanos, contamos para aplicar lo que Jesús nos ha enseñado en cuanto a ir sin bolsa y alforja? Mire, hermano,
Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo, aquel que nos potencia y acompaña y da los dones. Tenemos la fe, tenemos la victoria en Cristo Jesús, tenemos la vida eterna, tenemos el poder del Evangelio, tenemos dones preciosos que bien podemos poner en operación para todo ello. Pero sobre todo tenemos una esperanza de que eso que está ocurriendo y todo lo que hemos atravesado durante ese tiempo no se compara, dice, a la gloria venidera. Todo eso lo tenemos la palabra, tenemos momentos de comunión, tenemos tantas cosas, hermanos, que podemos compartir. Pero sobre todo, hermanos, tenemos la provisión de nuestro Dios en saber que Él no nos dejará ni nos desamparará en ningún momento, mucho menos a los que estamos cumpliendo con su misión. Y sobre todo, hermanos, Él no olvidará nada de lo que hacemos a favor del prójimo, a favor de su obra. ¿Y cómo podemos empezar a leer la realidad sin ser pesimistas? El pesimismo, hermanos, nadie cree, nadie entiende, nadie hace caso, todo el mundo se hace lo sordo, todo el mundo se hace aquel que no escucha. No tiene ningún sentido, muchos podemos decir, pero habrá gente que sí lo escuche, habrá gente que sí quiera, habrá gente que sí le permita de usted mismo compartir las grandezas, gente de noble corazón necesitada de su palabra, y no solamente estarnos hundiendo de que todo esto va a terminar y todo esto no es el mensaje de nosotros, hermanos. El mensaje debe ser aún más fuerte y más grande. Conclusión. En estos días, hermanos, la gente tiene miedo. Los hombres y las mujeres están desfalleciendo porque se olvidan o no saben su identidad y su propósito. Hermano, su identidad, usted y mía, es ser hijos de Dios, hermanos. Criados para buenas obras, herederos del reino de los cielos, aquellos quienes llevarán las buenas nuevas de salvación. Comprado con la sangre de Cristo, limpiados nuestros corazones de pecado, lo cual garantiza, hermanos, que cada uno de nosotros podemos de esa manera disfrutar de su compañía, su guía y su dirección. Esa es nuestra identidad, saber que Dios nos ha escogido y saber que Dios nos sostiene en medio de circunstancias difíciles. ¿Cuál es la identidad de las personas? Hermanos, están creados a imagen y semejanza de Él. Es cierto, viven alejados de Dios, pero para eso somos nosotros, para regresarlos y reconciliarlos a esa realidad, precisamente de esa religación y reconciliación con el Señor, que alguna vez quizás nosotros también estuvimos lejos de Él, pero dice el Señor que rico en misericordia, con el mucho amor con el que nos amó, ahora, hermanos, nos da la potestad de ser hijos de Dios, así como el mensaje tiene que ser para estas personas, el ser a ello. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Pues hay muchos métodos, hay muchas cosas. Hay cosas que en la iglesia solamente han quedado como teorías y pocas respuestas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con aquellas personas que son madres solteras por causa de un hombre que no se hizo responsable? Que la mamá tiene que salir a diario a enfrentar al mundo para llevar el pan a su casa y proveerle educación a aquel niño que está entre sus brazos o ya es un jovencito y tiene que proveerle educación, calzado, alimento. ¿Qué hacer con aquellos niños que quedaron orfandad por alguna circunstancia? ¿Qué hacer, hermanos, con aquellas personas que viven deprimidos y desprovistos quizá de una esperanza? ¿O qué hacer, por ejemplo, con aquellas personas que viven atrapados y aislados en una realidad de una adicción tóxica? ¿Cuál ha sido la respuesta de la iglesia ante esa circunstancia? No debe ser la iglesia la que provea las respuestas a ello. La gente debería voltear a ver a la iglesia y principalmente a la iglesia de Dios. ¿Qué estamos aportando a la sociedad de bien para que ellos puedan tener un bienestar? Porque tenemos todo, hermanos, Dios está con nosotros. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, el propósito o el uso que debemos hacer hacia las personas?
Pero también sabemos, nos dice, en los últimos tiempos, dice, son los últimos tiempos, hermanos. Vendrán más aflicciones, vendrán más enfermedades, vendrán más accidentes, vendrá más mortandad, han muerto personas y seguirán muriendo. Pero hermanos, también sabemos que el Señor está con nosotros y nos pide que en tales circunstancias nuestra amada iglesia tenga el testimonio de su compañía entre nosotros y nos mantengamos entonces firmes para demostrar a la gente qué clase de Dios es de nuestro lado. Hermanos, estamos seguros que la iglesia florecerá en medio de estos tiempos difíciles y que habrá gente que disfrute de la misma esperanza que nosotros. Hermanos, esto puede representar el despertar de la iglesia para el próximo siglo, hermanos. Esto puede ser algo distinto para la iglesia en la cual pertenecemos. Y no es que hayamos hecho las cosas del todo mal, nos ha faltado solamente hacer las cosas prácticas a las cuales somos llamados. Hemos sido una iglesia formada, educada, doctrinal, bíblicamente, pero hermanos, espiritualmente creo que podemos crecer aún más, desarrollarnos y ante todo misionológicamente impactar a la gente de nuestro alrededor, hermanos, porque es necesario que lo hagamos con todo el poder que el Señor nos ha dado. Amados hermanos, amada iglesia, esperando que este mensaje, esta enseñanza nos pueda vislumbrar que en medio de la crisis es posible, como lo hemos demostrado, hermanos, hacerlo a favor de su iglesia, pero también a favor de los protegidos, cumplir con la misión que el Señor ha encomendado en nuestras manos. Y que, hermanos, el Señor en lo futuro, cuando regresemos a nuestros templos, pongamos en práctica quizá todo aquello que nosotros bien podamos aprender y percibir, hermanos, de esta enseñanza, que esta pandemia o cualquier otra circunstancia difícil haya dejado nuestra vida como un testimonio vivo de la compañía y la presencia de nuestro Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, paz a vosotros.
Dice la palabra de nuestro Dios: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Agradezcamos a Dios, hermanos, con nuestra vida entera, y nuestra alabanza siempre sea en todo momento. Oremos a nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, por cuanto te has manifestado en nuestras vidas y tu bondad siempre nos ha acompañado. Siempre pedirte, Padre Dios, que bendigas a toda tu iglesia, bendito Señor. A cada familia, joven, señorita, padre de familia, madre de familia, a los niños, a nuestros hermanos ancianos, Padre Dios, a nuestros pastores, nuestros líderes, quienes nos presiden, gocen de tus bendiciones, bendito Señor. Te bendecimos, Padre, porque nos has permitido honrarte y glorificarte, y porque sabemos que has edificado nuestras vidas, y de lo que hemos recibido de tu mano, eso mismo te damos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Dios, te damos, te bendecimos, no en nuestras justicias, Señor, no en nuestros méritos, sino solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y ahora, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea, vaya y habite en todos y cada uno de vosotros. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.